Estamos estudiando las manifestaciones del Espíritu. Todavía no tengo permiso para entrar en el lugar santísimo en la exposición de las manifestaciones del Espíritu conforme aparecen en 1 Corintios 12. Los dos últimos objetos en el lugar santísimo están en un nivel tan alto que quiero estar seguro antes de entrar ahí y exponer lo poco que sé de estos objetos. Hoy quiero seguir un poco más en lo que hablamos la última vez. Nos quedamos en la mesa de fe que tiene los panes que corresponden a las sanidades y las obras de poderes sobrenaturales. Vimos que Yeshua dijo a la mujer sirofenicia que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Él dijo que el pan de los hijos es la liberación, porque esta mujer necesitaba ayuda con su hija que tenía un demonio, que necesitaba liberación, dando a entender que uno de los panes en la mesa de proposición en el lugar santo es la liberación de los malos espíritus. Y esa liberación pertenece a los hijos del pacto, los hijos de Dios. Vimos en ocasiones anteriores la necesidad de enfrentar malos espíritus y que era gran parte del ministerio de Yeshua. Vimos cómo él instruyó a sus discípulos a salir a predicar el reino, a liberar de malos espíritus y a sanar enfermos. Y los discípulos volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gran parte de la proclamación del reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios, tiene que ver con la liberación de malos espíritus. Si no liberamos a las personas de los malos espíritus van a tomar ocasión en los momentos de debilidad y manifestarse y dañar, como lo hace Amalek cuando ataca a Israel en el desierto, cuando Israel es débil, cansado, y además estaba lleno de quejas el pueblo. Y por eso Amalek atacó por detrás. Así los malos espíritus atacan cuando los hijos de Dios son débiles. Y necesitamos saber que existen y saber cómo enfrentarlos. Y saber quiénes somos, dónde estamos y en qué nombre operamos. La otra vez mencionamos en los escritos hebreos las diferentes manifestaciones de malos espíritus. Hablábamos de espíritu de celo en Números 6:14. Hablamos de espíritu malo, Ruach Ra'á, que aparece en varias ocasiones. Espíritu de mentira, Ruach Sheker. Espíritu torcido, que es un espíritu de distorsión. Vimos espíritu de sueño profundo. También vimos el espíritu de destrucción. Otro espíritu de fornicación. Y hoy quiero sacar dos espíritus más que aparecen en los escritos en el texto hebreo. Por supuesto, hay muchos más malos espíritus, pero los que estamos sacando ahora son los que están escritos específicamente en las escrituras. Es decir, son mencionados por nombre. Uno es el espíritu de impureza que aparece en Zacarías 13, versículo 2. Vamos a leer este texto. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas, es decir, los falsos profetas, y al espíritu inmundo. Aquí se tradujo según la versión de las Américas. Espíritu inmundo es espíritu de impureza, Ruach Hatumá. Y esa expresión aparece muchas veces en los escritos mesiánicos, los escritos apostólicos. Espíritu impuro, lo vimos en Lucas 4:33. Las dos expresiones más importantes son el espíritu impuro y un espíritu malo, como hemos visto en Jueces 9:23 y en 1 de Samuel 16,
14 y en otros textos también. Espíritu malo, espíritu impuro, son los más comunes. Pueden operar de muchas maneras. También anteriormente mencionamos el espíritu de enfermedad. Son espíritus que causan enfermedades en el cuerpo. Vimos eso en Lucas 13:11. Y si miramos en los textos de los escritos mesiánicos, apostólicos, nosotros hablamos de espíritu impuro, ya lo dijimos, espíritu de enfermedad, espíritu de pitón, que es un espíritu de adivinación, espíritu de esclavitud, espíritu de cobardía, espíritu del error, y mencionamos el espíritu del mundo, está escrito en 1 Corintios 2:12. Y hoy vamos a hablar del espíritu del antimesías. Rápidamente lo vamos a mencionar en 1 Juan 4:3. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Dios. Y ese es del antimesías, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay un espíritu anti-mesías. También hoy quiero enfocar sobre dos cosas. En Isaías 61, versículo 3, encontramos un espíritu que no se ve bien en el texto cuando lo lees en las traducciones. Vamos a leer Isaías 61, los 3 primeros versículos. El espíritu del eterno Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Eterno para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Eterno, para que Él sea glorificado. Aquí se tradujo espíritu abatido. Esta palabra viene de una raíz que tiene que ver con ser quemado o ser oscuro. Se podría traducir este texto espíritu de, vamos a decir de otra forma, espíritu oscuro o espíritu pesado. La Reina Valera dice angustiado. Espíritu oscuro o espíritu pesado. Esto es un espíritu que te hace sentir pesado. Pienso que es parecido a Pitón, al espíritu que miramos en Hechos 16, que viene a ahogar la vida espiritual. Es un espíritu de depresión que pone tu alma pesada. Lo contrario de este espíritu es un manto de alabanza. Muchos de nosotros sufrimos depresión. La depresión es un estado de pesadez del alma. Algunas veces depende de falta de movimiento de nuestros cuerpos físicos. Si no nos movemos, estamos sentados todo el día, no hay ejercicio físico, el estado del alma entra en pesadez. También puede depender de la falta de dominio propio en las comidas. Si tú comes demasiado, tu cuerpo va a quedar pesado y eso puede causar depresión. Y la causa está en el cuerpo. El cuerpo causa que tu alma no se sienta libre, porque el cuerpo está muy conectado con el alma. Entonces, la solución es salir a hacer deporte, correr, nadar, moverse, porque el movimiento del cuerpo produce un estado del alma más activo. Incluso hay un dicho en inglés que sería motion produces emotions. Movimientos producen emociones. Es decir, tu cuerpo, si danzas delante de Dios, incluso el ejercicio físico de tu cuerpo, si estás danzando delante de Dios, produce alegría en el alma. Y también, si tú comes demasiado, tu alma no va a estar bien.
ten cuidado con comer excesivamente. Necesitamos el espíritu de dominio propio, que es el espíritu de Dios. Dominio propio es producto del espíritu de Dios. Si tú no frenas tu comida, tu cuerpo va a quedar pesado y eso va a traer también un tipo de depresión. Y también pesadez para no ser sensible a la voz del espíritu. Por eso es importante también ayunar de vez en cuando. Si tienes la costumbre de ayunar una vez al mes, una vez a la semana, 2 veces por semana, tu cuerpo no va a entrar en ese estado de pesadez que puede producir un tipo de depresión en tu alma. Pero subrayo que es muy importante que tengas algún tipo de actividad física en la cual tu cuerpo se canse para que sudes por lo menos 2 veces por semana. Y eso va a evitar un tipo de depresión en tu vida. Ahora, hay un estado de depresión más poderoso que lo que es causado por lo meramente físico. Y es lo que aquí se habla en Isaías 61. Es un espíritu de depresión. Este espíritu te hace sentir pesado, angustiado, abatido, un estado de oscuridad espiritual y, por supuesto, puede ser causa de pecado. Ahora, si uno tiene pecado en su vida, por supuesto, hay pesadez, hay problemas en la relación con Dios. El pecado, si yo no me arrepiento del pecado, hay una distancia entre mí y Dios. Y cuando yo quiero alabarle o quiero acercarme a Él, a pedir algo, siento que hay una barrera, hay una distancia. Como dice el profeta, son vuestros pecados que hacen separación entre vosotros y Dios. Entonces, si uno tiene pecado que no te has arrepentido de él, por supuesto hay un estado de oscuridad, de pesadez, de angustia, de abatimiento en tu alma. Por supuesto. Como dice el rey David en el Salmo, día y noche tu mano estaba sobre mí. Cuando yo callaba mi pecado, estaba en angustia, en depresión. Claro que sí. Si tú no te arrepientes de tu pecado, si insistes y sigues pecando y volviendo a pecar, claro que la mano de Dios está contra ti. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se manifiesta sobre todos los que practican la injusticia. Los que practican el pecado están bajo la ira de Dios. Y por supuesto, se sienten mal. Tienen angustia, tienen depresión en su alma, porque el pecado está vivo, no ha sido quitado. Pero como dijo David, yo dije, voy a confesar mi pecado, me voy a arrepentir. Entonces el espíritu de alegría volvió al rey David. El espíritu de santidad volvió a David cuando se arrepintió de su pecado. Ahora, si tú estás bien en tu cuerpo, haces un tipo de ejercicio físico, no comes demasiado, quizás ayunas de vez en cuando, también duermes las horas necesarias por la noche. De 6 a 8 horas es la regla general para la gran mayoría de las personas. Si duermes menos, puedes tener problemas grandes de pesadez, de no tener fuerzas y demás. Pero si te cuidas físicamente, si te cuidas también espiritualmente, que tienes la cuenta corta con Dios. Si hay pecado, vienes a Dios, le pides perdón, te arrepientes, te lavas en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como está escrito, si vivimos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado cuando confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados a Dios, por supuesto, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Entonces tenemos la cuenta del pecado está saldada, ya está pagada. Yeshua pagó con su sangre para quitar la deuda de mis pecados. Y soy libre, soy limpio delante de Dios porque me arrepentí, pedí perdón y Él me limpió, me perdonó. Si aún estoy así, hago las cosas de mi cuerpo que debo hacer, cuido mi templo, tengo las cosas bien con Dios, no tengo pecados que estoy practicando
Y si he cometido algo, me he arrepentido y he recibido el perdón de mis pecados. También estoy en paz con las personas. He pedido perdón a los que he ofendido y he perdonado a todos los que me hayan ofendido a mí. Estoy en paz con Dios, con los hombres. Y aún así estoy sintiendo depresión. Ahí muy probablemente es un espíritu de depresión que dice aquí el texto de Isaías 61:3. Un espíritu pesado, un espíritu de depresión que me hace sentir abatido, oscuro, pesado, angustiado. Hay que combatir ese espíritu, mandarlo que salga, como dijimos la otra vez. Los malos espíritus son personas sin cuerpo. Son espíritus. Son como vientos, como nubes. Pueden ser grandes o pequeños. Es decir, ellos pueden cambiar su tamaño. Son como aire. Son personas. Y quieren entrar en los cuerpos para operar a través de los cuerpos. Los espíritus pueden estar fuera de los cuerpos, atacándonos desde fuera. Y en algunos casos, en muchos casos, están dentro del cuerpo y necesitan ser expulsados. No tenemos que tener vergüenza si necesitamos liberación de malos espíritus. No es una vergüenza. Todos tenemos más o menos influencias de los malos espíritus. Más o menos. Dependiendo de la herencia de nuestros antepasados y dependiendo de nuestra conducta en el pecado, hemos tenido momentos de puertas abiertas, brechas en la defensa y los espíritus han entrado. Hay muchos que nacen con demonios dentro de sus cuerpos por causa de la herencia espiritual de sus padres y sus ancestros. Muchos nacen ya endemoniados. Y esas personas, cuando buscan a Dios, reciben el perdón de sus pecados, nacen de nuevo, reciben el espíritu del Mesías dentro de sí mismos. Ese espíritu, si no sale en ese momento por la presencia del espíritu de Mashiach, puede quedarse dentro del cuerpo hasta que sea expulsado. Y no es una vergüenza tener necesidad de liberación. Tú te preguntas, ¿cómo yo sé si tengo un espíritu malo o no? Una de las respuestas, y voy a dar algunas aquí, es si en algunos momentos llegas a perder el control de ti mismo, muy probablemente es por causa de un espíritu malo que toma control de ti en ese momento. Por ejemplo, llegas a un momento de ira. Te enfadas porque algo pasó que te hizo enfadarte, pero en lugar de controlar tu ira, la ira sube y empiezas a calentarte más y más. Y eso incluso puede llegar a violencia, a muerte. Si tú no puedes controlar tu ira, muy probablemente tienes un espíritu de ira que tiene que salir de tu alma y de tu cuerpo. El espíritu del Mesías es el espíritu de dominio propio. Puedes dominarte a ti mismo. Es más poderoso dominar la mente que conquistar una ciudad. Así está escrito en el Tanaj. Un hombre que sabe dominar su mente, sus emociones, es más poderoso que un hombre que conquista una ciudad. Es tan difícil dominar la mente. Y ahí está la batalla. La batalla de los espíritus normalmente está en la mente y eso incluye las emociones, como vimos la otra vez. Si hay emociones que te dominan de manera que no puedes dominarte a ti mismo, especialmente si naciste de nuevo, si estás lleno del Espíritu, si hablas en lenguas, y aún así hay momentos en tu vida cuando las emociones son tan fuertes, y estamos hablando de las emociones negativas, odio, ira, deseo sexual, ganas de comer, etc. Todo sentimiento de maldad y de deseo incontrolable puede ser causa de malos espíritus. Y ahí necesitamos
entrar en la presencia divina, humillarnos y decir: Dios, yo quiero que tú seas mi Dios. Quiero que Yeshua sea mi Señor. Quiero estar en tu reino, donde tú gobiernas. No mis emociones, no mis actitudes. Tú tienes que gobernar en mi vida. Tengo este problema. Límpiame, libérame. Permite que yo tenga victoria sobre este pecado en mi alma. En el nombre de Yeshua. Dios te va a ayudar. Acuérdate que hay dos cosas que cooperan. Una cosa es la carne, el Yetzer Hará, la inclinación al mal que está dentro de mi alma. Hay algo dentro de mí que quiere el mal. Eso no es un demonio. Es una inclinación de la naturaleza pecaminosa que está dentro del ser humano. Todos tenemos esa lucha. La carne no se puede expulsar. La carne hay que matar con el espíritu, como vimos la otra vez. Por el espíritu hacemos morir las obras de la carne. Ser lleno del espíritu, hablar en lenguas, cantar, leer la Biblia todos los días, arreglar las cosas que hay que arreglar con Dios y con las personas, no tener problemas de relaciones, perdonar, todas estas cosas hacen que la carne sea matada. Hay que humillarse, pero hay a veces espíritus malignos que cooperan con la carne. La carne es la plataforma, es una pista de aterrizaje para los malos espíritus. Si yo dejo que la carne domine mi vida, estoy creando una plataforma para los malos espíritus. Los malos espíritus pueden fortalecer la carne a través de flechas de fuego desde fuera. Se habla en Efesios 6 que con el escudo de la fe apagamos todos los dardos encendidos del enemigo. Es decir, el enemigo tira dardos encendidos de fuego desde fuera. Y con el escudo de fe nosotros nos defendemos contra esos ataques que vienen de fuera. Esos dardos son tirados hacia la carne en nuestras vidas, hacia el área de debilidad, hacia las áreas donde somos carnales, donde no hemos tratado la carne que se rebela contra Dios. Vimos en Gálatas 5 la otra vez las obras de la carne, y no vamos a repetir eso aquí. La carne y los malos espíritus cooperan. Si yo no trato con la carne en mi alma y en mi cuerpo, estoy dando lugar que los malos espíritus puedan fortalecer la carne con sus dardos encendidos y en ciertas ocasiones entrar dentro de mí. Hay ciertos pecados que causan que los demonios entren dentro de nosotros. Y no es una vergüenza tener que ser liberado. Muchas veces los demonios entran por la noche en el sueño. Si no tenemos la defensa divina, y en muchas ocasiones, muchos de nosotros no hemos vivido cerca de Dios toda la vida. En esos tiempos, cuando no estábamos cerca de Dios, no teníamos una defensa total alrededor de nuestras almas y nuestros cuerpos. El pecado rompe la defensa espiritual. Y Satanás y sus malos espíritus tienen acceso a nuestra vida, nuestra alma y nuestros cuerpos. Y en muchas ocasiones se aprovechan de las noches y entran a través de los sueños. Y luego nosotros nos acercamos a Dios, recibimos ayuda, el perdón de nuestros pecados, pero los espíritus siguen allí. Si no los expulsamos, están ahí todavía. Y se esconden. Y se manifiestan cuando somos débiles. Cuando nuestra vida espiritual está dañada. Cuando estamos en un conflicto o en una decaída espiritual. Un descuido de nuestra vida espiritual con Dios. Una guerra especial espiritual. ¡Bum! Saltan las liebres, saltan los espíritus, se manifiestan en los momentos de debilidad y toman control y nos utilizan para hacer daño.
y nosotros nos sentimos tan avergonzados, tan mal. Y no entendemos que esa fuerza que me hizo hacer aquella cosa tan mala que me da tanta vergüenza era un espíritu maligno. Es mejor hablar de las cosas con su nombre. Llamar al pan pan y al vino vino. Hay espíritus malos y ellos operan desde fuera y desde dentro de los hijos de Dios. Aquí vemos que se habla de un espíritu de depresión. Si tú tienes todas las cosas, que no hay causa aparente de estar deprimido y aún así estás deprimido, necesitas posiblemente atacar este espíritu maligno, expulsarlo en el nombre de Yeshua, y te voy a dar una medicina muy buena contra ese espíritu de depresión. Aquí vemos que Hashem da un manto de alabanza en vez de espíritu abatido. La alabanza es la mejor medicina para combatir la depresión. Si sientes que la depresión empieza a tomar dominio sobre tu alma, sientes pesadez, oscuridad espiritual, alaba a Dios, cántale, exáltale, danza delante de Él y estás combatiendo este espíritu de depresión. Ahora, voy a darte un texto más que puede ayudar. Está en Deuteronomio 28, versículo 47 y 48. Aquí se habla de la situación de Israel en desobediencia. ¿Qué sucede cuando Israel es desobediente? Dice, por cuanto no serviste al Eterno tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos, los cuales el Eterno enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez y en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. El yugo de hierro te hace sentir angustiado, pesado, depresivo. Aquí tenemos una condición para no entrar en depresión. ¿Cuál es la condición de no entrar en depresión? Servir al Eterno con alegría y gozo de corazón. Si tú sirves al Eterno con alegría y gozo de corazón, vas a tener el antídoto contra la depresión. Porque si no, vas a servir a tus enemigos. Es decir, vas a ser esclavo bajo las influencias malignas. Y eso no es solamente contra la depresión, sino contra los malos espíritus en general. La alabanza, la gratitud, la adoración es una manera de mantenerse protegido. Acuérdate que los levitas en el templo tenían dos funciones principales. Ellos alababan al Eterno con instrumentos en el templo, en el atrio del templo. Cuando se sacrificaban diariamente los animales, los levitas tocaban instrumentos y cantaban alabanzas. Había 4,000 levitas cantores en el servicio cuando había templo en Jerusalén. Y había 4,000 guardadores de las puertas del templo. No eran los mismos levitas. Estas eran las funciones principales de los levitas en el tiempo del templo. Los que alababan y los que guardaban las puertas. Si tú eres un alabador, uno que alaba constantemente, al mismo tiempo vas a guardar tus puertas de los enemigos que quieren entrar y dañarte. Alaba, sirve a Hashem con alegría y gozo de corazón, y el yugo de hierro no se pondrá sobre tu cuello. Bendito sea Hashem. Ahora, quiero hablar ahora del espíritu de Satanás. Y es un tema muy profundo, pero no quiero hablar de todo, solamente quiero tocarlo un poco. Y quiero empezar con 2 textos de los profetas que muestran el espíritu detrás de este ángel caído.
Antes de leer los textos de los profetas, quiero leer Proverbios 16:18. Dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Aquí no dice espíritu de altivez, sino altivez de espíritu, que no es lo mismo. Aquí habla del espíritu del hombre, es decir, tu actitud. La palabra espíritu en hebreo tiene muchas diferentes maneras de entenderse. Es una palabra muy amplia y no es solamente una persona, sino también puede ser una actitud de la persona. Así que en este caso no podemos decir que el texto esté diciendo que hay un espíritu de altivez, pero sí hay espíritus de hombres que pueden entrar en altivez, orgullo. Y aquí dice, delante de la destrucción va el orgullo. Es decir, si hay destrucción, primero hay orgullo. El orgullo dirige a la destrucción. El orgullo lleva a la destrucción. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. La altivez de espíritu lleva a una persona a la caída. Y es exactamente lo que sucedió con este personaje que se habla en Isaías 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y quiero decir en paréntesis, esta profecía habla del rey de Babilonia. El contexto habla del rey de Babilonia. Pero miras las palabras proféticas que tienen una proyección más allá del ser humano. Es como se rompe un poco el esquema y las palabras salen y empiezan a hablar de algo más allá del ser humano. Algo que está detrás del ser humano. Un espíritu que está detrás del rey de Babilonia. El lucero de la mañana, hijo de la aurora, ha sido derribado por tierra, es decir, no estaba en la tierra al principio. Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Aquí vemos la actitud de la altivez de espíritu. Escúchame bien ahora. La única manera de combatir a Satanás y los malos espíritus es humillarse delante de Dios. Tanto Pedro como Jacobo dicen, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera de resistir al diablo es someterse a Dios. No hay nada en medio. O estás con Dios o estás con el diablo. No hay nada en medio. No hay tres reinos. Está el reino de luz y el reino de tinieblas. O estás sometido al reino de Dios o no estás sometido al reino de Dios. Y automáticamente estás en el reino de Satanás. Porque el reino de Satanás es el reino de la desobediencia. El reino de la rebeldía. El reino de la altivez de espíritu. El reino del orgullo. Entonces, si tú quieres resistir a Satanás, la única manera es someterte a Dios. Hay que combatir todo orgullo en el alma. El orgullo está en la carne. Y la carne es parte de la naturaleza de Satanás. Tenemos cosas muy oscuras dentro de nosotros. Y mientras que estemos en este cuerpo, tenemos que combatir y someter estas fuerzas de la carne. Matarlas. Vivir en victoria con el espíritu que tenemos en el Mesías. Y una de las cosas, quizás la primera que Satanás hace en nuestras vidas para hundirnos, es producir orgullo en nuestras almas. Fortalecer la carne orgullosa. Leímos en Romanos 8 que la carne es contra Dios porque no se somete a la ley de Dios, ni siquiera puede. La carne no puede someterse. Es decir, es orgullosa, es altiva, es la naturaleza de Satanás. La única manera es matar la carne.
Ahora, si yo quiero combatir los malos espíritus, no puedo dejar lugar a que mi carne se eleve. Tengo que combatir en mi alma la soberbia y el orgullo. Y te digo, amado hermano y hermana, muchos siervos y siervas de Dios, grandes, muy utilizados por Dios, han caído y han sido destruidos eternamente porque permitieron que la soberbia y el orgullo entrara en su corazón. O más bien, no combatieron, no destruyeron, no tomaron en serio el orgullo que estaba en su carne, y Satanás se aprovechó y dio alimento, puso más fuego y más fuego y más fuego sobre el orgullo de sus almas, y al final sus almas fueron quemadas por ese fuego. Fue lo primero que Satanás quiso hacer con nuestro maestro, con mi maestro Yeshua. La primera cosa que dijo cuando estaba en un momento de debilidad por 40 días de ayuno en el desierto de Judea, dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Cuál fue la tentación? Enorgullecerse. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, entonces tienes que actuar como hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. Miras, el ataque número 1 de Satanás es fortalecer el orgullo. En este caso, Yeshua no tenía el Yetzer Hará activado. Un poco difícil explicar eso. Yeshua no tenía la carne activa. Tenía la posibilidad de activar esa naturaleza como Adán antes de pecar. Yeshua era igual que Adán antes de pecar. Y Satanás vino a Adán el primero y le dijo: vosotros seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Vosotros vais a ser grandes en vosotros mismos. No vais a necesitar al de arriba. Podéis ser vosotros Dios y decidir qué es bueno y qué es malo. El orgullo, ataque número 1, es el espíritu de Satanás. La naturaleza del diablo es la rebeldía. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Es decir, yo ahora voy a gobernar sobre el mundo donde estoy. No me voy a someter, voy a hacer lo que a mí me da la gana. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Norte en hebreo también significa escondido. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Por supuesto, Él es un ser creado. Y un ser creado nunca puede combatir contra el Creador. Imposible. Pero puede combatir, escucha bien, puede combatir con el lugar del Creador dentro de su mundo creado. Los sabios de Israel dicen, en la Gemara dice: en el mundo del orgulloso no cabe Dios. Es decir, si hay orgullo, no existe Dios. Yo soy Dios en mi mundo. Es decir, no dejo que Dios gobierne en el mundo donde yo estoy. No puedo, por supuesto, desafiar a Dios en su ser eterno, pero aquí donde yo estoy, en el mundo en que me puso Él, puedo escoger quién va a gobernar, Él o yo. Yo voy a ser Dios en mi mundo. Voy a tomar el lugar del infinito. Voy a subir por encima y sentarme en el lugar más alto en el mundo donde estoy yo. Y voy a decir al Altísimo: ahora yo mando, tú no. Tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Esa es la actitud del rebelde. Sin embargo, ha sido derribado al Sheol, a lo más remoto del abismo. Pablo dijo a Timoteo que no puede, como apóstol, poner a un neófito, un recién convertido, como líder en la congregación. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Es decir,
Una persona recién arrepentida de su pecado, nacido de nuevo, si le pones como líder en una comunidad, muy probablemente va a caer en la primera trampa de Satanás: el orgullo, el envanecimiento. Yo soy el Dios de este lugar, y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Ese envanecimiento, yo mando y no Dios, causa la ruina y la destrucción de todos los que entran en ese espíritu. Ten mucho cuidado con eso. Trabaja mucho en tu alma para ser libre del orgullo y de la soberbia. Trabaja, hermano y hermana, muchísimo en esta área. No es un asunto periférico. Cuando te den halagos, cuando te alaban, cuando te den honores por ser bueno, cuida tu corazón de no robarle la gloria de Dios, porque lo que tú tienes lo has recibido. No hay nada que tú no tengas que Hashem no te haya dado. Y si lo recibiste gratis cuando naciste, como un don, una capacidad que Dios te dio, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Cuídate, entiende que lo que eres de bueno en cualquier área de tu vida es Dios que te lo ha dado, y Él te lo puede quitar en cualquier momento. Dale la gloria a Él, humíllate ante Él, quita tu corona y permite que Él la coloque de nuevo. No te aferras a tus cualidades, a tus capacidades. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia sabiduría. No confíes en tus propias capacidades. No confíes en tu propio juicio. Ten tu corazón humilde. Mantén tu corazón humilde. Si te humillas delante de Dios, podrás combatir los malos espíritus. Si te humillas delante de Dios, podrás combatir a Satanás. Si no puedes resistir al diablo en tu vida, es porque no estás humillado. Es porque no te has humillado delante de Dios. Porque solo a la medida que te humilles ante Dios, podrás resistir a Satanás y huirá de ti. ¿Por qué huye de ti? Porque al someterte a Dios, la presencia de Dios está en ti. Dios gobierna en los que se humillan. El reino de Dios significa el gobierno de Dios. Y cuando predicas el gobierno de Dios, primero tienes que vivirlo. Y cuando lo predicas, los espíritus salen. Los malos espíritus no aguantan la presencia divina. Por lo tanto, cuando hay predicación auténtica del reino de Dios, siempre hay manifestaciones de malos espíritus. Para eso hay que humillarse. Ezequiel 28, 11 al 19. Aquí habla del rey de Tiro. En los versículos anteriores del mismo capítulo, hablaba del príncipe de Tiro. Y vemos que habla de un ser humano. Pero ahora está hablando del rey de Tiro. Está hablando de algo superior. Algo que está detrás de ese príncipe de Tiro. Y vemos aquí en la palabra profética una explicación de la caída del diablo. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, eleva una elegía, es decir, un cántico, sobre el rey de Tiro, y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Aquí vemos dos áreas de equipamiento de Dios: sabiduría y hermosura. Sabiduría y hermosura. Era sabio y guapo, bello, hermosísimo. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Aquí vemos una vestidura parecida al sumo sacerdote en el templo, en el tabernáculo: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro,
la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. Hay diferentes traducciones. Aquí en algunas versiones dice tamboriles y flautas. Pero si miras bien, aquí en total son 12 cosas que se parecen a las 12 piedras del pectoral del juicio del sumo sacerdote en el tabernáculo, en el desierto y en el templo. Aquí habla de una vestidura sacerdotal. Y no es solamente la vestidura, era el mismo ángel, el mismo ser, tenía estas cosas dentro de sí. Era un sumo sacerdote en el cielo. El día que fuiste creado, fueron preparados. Y quiero subrayar para que todos seamos conscientes. Satanás fue creado por Dios. Y Dios le hizo de manera que pudiera rebelarse, pudiera caer, como estamos leyendo en estos textos. Dios está detrás de todo y tiene propósitos muy elevados detrás. Y tenemos que entender que nada se escapó de la mano de Dios. Nada se escapó de la mano de Dios. Dios dirige su mundo como Él quiere. Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y nadie más. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin el consentimiento de su creador. Si él se revela es porque Dios le da la capacidad de revelarse. Por supuesto, no está bien, pero tenía su libre albedrío y tendrá que sufrir las consecuencias. Él fue creado y hay un creador y no hay ninguna lucha entre un creador y un ser creado. Ninguna. Me voy a explicar. Satanás no es una amenaza para Dios. Para nada. Dios es inmutable. No puede cambiar. No hay cambio ni sombra de variación en Él. Él no puede cambiar. Él siempre es el mismo. No puede ser más grande, más pequeño. No necesita nada. Él es el que es. En sí mismo es perfecto, eterno, sin fin. No cambia. Y en su, digámoslo así, en su ser, en su mundo, nada de lo creado puede penetrar. Las cosas creadas no tienen acceso al Creador. La única manera de acceder al Creador es a través de la revelación del Creador en el mundo creado. A través de la palabra que el Creador envía al mundo creado. Entonces, si hay una rebeldía contra Dios, Dios no es amenazado. Es la rebeldía contra el área que le corresponde a Dios en mi mundo. Es la rebeldía contra Dios en mi mundo, no en su mundo. Hay un trono en mi corazón. ¿Quién está en ese trono? ¿Yo o Dios? Es la rebeldía contra Dios aquí donde yo estoy, en mi mundo. ¿Quién manda aquí? Ahora, también quiero decir como paréntesis que Satanás tiene una área limitada por Dios para su trabajo. Dios utiliza a Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Muy importante entender esto. Satanás necesita permiso de Dios para trabajar. Satanás tiene temor de Dios y Dios le pone los límites. Tienes permiso para obrar hasta aquí, pero nada más. Mira el libro de Job y verás. Entonces, si hay rebeldía, es rebeldía en el mundo de abajo. No hay ninguna amenaza contra Dios. Él fue creado y el Creador es el que manda, incluso sobre los rebeldes. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Aquí vemos el inicio del pecado. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste.
Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Mira aquí esto. Aquí tenemos la raíz del pecado. La raíz del pecado. ¿Cuál es la raíz del pecado? El orgullo. Enaltecimiento. Mi corazón se enaltece. ¿Por qué? En este caso, por causa de la belleza. Mi madre, cuando yo era niño, me decía muchas veces, no mires demasiado al espejo. No mires demasiado al espejo. Fue un buen consejo de mi madre. Yo no sé si ella pensaba que como nuestros hijos son tan bellos, quizás ellos se miran en el espejo y se enorgullecen por su belleza. ¿Quién sabe? Pero ella dio un buen consejo. Cuídate de no mirarte demasiado a ti mismo. Ella sabía que debemos mirar a otra persona más que a nosotros mismos. Uno que destaca sus cualidades, eleva sus propios dones y piensa, yo soy muy bueno, yo soy muy hermoso, yo soy muy hermosa, y permite que el corazón empiece a elevarse, está empezando en el camino de la destrucción y está siguiendo los pasos del primer pecador del universo, Satanás. Se enalteció tu corazón a causa de un don que yo te había dado, dice Hashem. ¿Quién le había hecho tan hermoso? Lo vimos aquí. Yo te creé. Eras lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Tú eras el sello de la perfección. El día que fuiste creado fueron preparados. ¿Quién dio a este ser aquella hermosura? ¿Por qué empezó a jactarse como si no fuera un don, como si fuera algo de él mismo? ¿Por qué me jacto yo de las cualidades que tengo como si no fueran regalos de Dios, como si fuera algo que yo haya producido? Incluso mi capacidad de pensar viene de Dios. Incluso mi capacidad de esforzarme viene de Dios, de tomar decisiones. Todos mis esfuerzos son producto de las cualidades que Dios me ha dado. Entonces, ¿por qué me jacto? ¿Por qué me enorgullezco? ¿Por qué levanto mi corazón? ¿Por qué me enaltezco a causa de algo que Dios me dio? Como si no lo hubiera recibido. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio. Mira, comercio, ¿sabes lo que es? Yo te doy para que tú me des. Yo te pago esto y tú me das patatas. Yo te doy esto y me das. Comercio. Hay mucha gente que está haciendo comercio con Dios. El comercio es, yo te hago para que tú me hagas. Yo te doy el diezmo para que tú me bendigas. Yo voy a dar esta ofrenda para que tú me prosperes. Yo voy a orar para que tú me des. Cuando tú entras en el espíritu de comercio, estás siguiendo los pasos de Satanás. No servimos a Dios por comercio. En el reino de Dios no está el espíritu de comercio. El espíritu de comercio viene de Satanás. ¿Por qué? Porque no estás sometiéndote a Dios, estás poniendo a Dios como tu colega de comercio. Estás poniendo a Dios como alguien que te puede beneficiar. Tú le das a Él para que Él te dé a ti. Y tú sigues mandando sobre tu vida. Cuando Dios te pide que le entregues tu corazón, que te sometas a Él, que dejes de hacer comercio, que aquí es Él quien manda, es Él que toma el control, es Él quien dice lo que tienes que hacer y no hacer, es Él que domina sobre tu vida. Y tú tienes que obedecer a Dios, porque fuiste creado para someterte, no para hacer comercio. He visto tanto en el mundo cristiano como en el mundo judío el espíritu de comercio religioso.
Yo cumplo un mandamiento para que Dios me bendiga. Yo pongo dinero para que tenga hijos prósperos, etc. Yo voy a ayunar para que Dios cumpla mis planes. Es el espíritu de comercio. Yo doy para que me des. Tienes que arrepentirte de esa actitud de comercio, porque viene de Satanás. ¿Cómo vamos a hacerlo entonces? Vamos a hacerlo porque Dios quiere que lo hagamos. Y si Dios quiere que yo dé, no estoy dando para recibir. Estoy dando porque Dios me lo pide. Porque soy su siervo. No soy su colega. Soy su siervo. Soy su hijo obediente. Profanaste tus santuarios. Por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Lo santo es profanado por causa del comercio. Yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Aquí la palabra comercio tiene otro significado en hebreo también. Tiene que ver con calumnias. Y la segunda cara de la moneda, que es lo que sucedió, lo vemos también en la vida de Absalom, el hijo del rey David. Y es un reflejo en la tierra de lo que sucedió en los cielos. El espíritu de rebeldía no es solamente hacer comercio, sino también es empezar a hablar mal del jefe, del padre, del que está por encima de mí, y exaltarse a sí mismo, querer tomar el lugar del que está por encima de mí. Yo quiero el lugar de él en mi mundo. Esa es la actitud del rebelde. Y para eso tiene que hablar mal del que está por encima, degradarlo y exaltarse a sí mismo, destacar mis cualidades. Primero lo hago con mí mismo. Yo empiezo a mirarme a mí mismo. ¡Oh, qué bello soy! Miro al espejo. ¡Qué guapo soy! ¡Y qué sabiduría tengo! ¡Qué capacidades tengo! Yo no necesito a Dios. Yo puedo dominar. Yo puedo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo puedo ser juez y tomar control. Yo no necesito al que está por encima de mí. Yo puedo ser el jefe aquí porque tengo esa belleza, tengo esa capacidad, esa hermosura y tengo esta sabiduría. Miradme a mí. Mirad qué bueno soy, ¿verdad? Llamando la atención de los demás para que me miren a mí, para que me halaguen, para que me exalten, para que me den la gloria. Y yo voy a gobernar sobre ellos. Yo lo voy a hacer mejor. No necesitan a ese. Yo lo hago mejor. Aconteció, estamos en 2 de Samuel 15, 1 al 6. Aconteció, después de esto, que Absalom se hizo de un carro y caballos. Absalom era muy hermoso, uno de los hijos más bellos de David. Y él se hizo de un carro, no un Rolls Royce ni Mercedes, es un carro de caballos. Y de 50 hombres que corrieran delante de él. Aquí soy el hijo del rey. Yo voy a ser ahora el nuevo rey. Yo tengo los planes de mostrar a todo el mundo que yo puedo hacer las cosas mejor. Y Absalom se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que, la puerta es el lugar de la entrada a la ciudad de Jerusalén, donde estaban los líderes, el lugar de la municipalidad de las ciudades antiguas, el ayuntamiento. El lugar del gobierno de la ciudad está en la puerta, donde estaban los ancianos, donde se tomaban decisiones, donde se hacían juicios. Y entonces él se puso fuera de la puerta de la ciudad, junto al camino de la puerta, donde las personas se acercaban a la ciudad. Antes de llegar a la puerta, se encontraron con él. ¿Por qué se fueron a la puerta? Porque querían entrar a la ciudad o querían presentar un caso de problema y querían una sentencia del tribunal.
y querían hablar con el rey o con sus jueces y recibir ayuda para resolver un tema judicial. Para eso venían a la ciudad muchas veces. Y Absalom se puso allí junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalom lo llamaba y decía: ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalom le decía: mira, tu causa es buena y justa, o en hebreo dice: tus palabras son buenas y justas, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Satanás es el padre de la mentira, dice Yeshua. El padre de la mentira. Es decir, el iniciador de la mentira. El que inició la mentira es Satanás. Dios no puede mentir. La mentira viene de Satanás. Todo aquel que miente no sigue a Dios, sino a Satanás. Absalom dice que nadie te va a escuchar de parte del rey. Está ahora mintiendo contra su padre David, el rey. Es el espíritu de Satanás que está operando en Absalom. Rebeldía, mentira, autoelevación, etc. Decía además Absalom: ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Con otras palabras, están las calumnias. Ahora empieza a hacer negocios, calumnias con la gente, hablando mal del otro para que vengan a mí y diciendo: yo soy mejor que el otro. Yo voy a dar buenas sentencias al pueblo porque el otro no lo está haciendo bien. Yo ahora voy a ser el juez superior del pueblo. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera, Absalom trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalom robó el corazón de los hombres de Israel. Satanás es un ladrón. El ladrón no vino más que para robar, matar y destruir. Así está escrito en Juan capítulo 10. Aquí vemos el espíritu de Satanás operando en Absalom. Orgullo, rebeldía, reemplazo, mentiras, robo y finalmente muerte, asesinato. Porque en la consecuencia de esto fue una guerra civil en Israel. Muchos murieron. Absalom también murió, pero él quiso matar a su padre David, pero Dios no lo permitió. Hubo una rebeldía tan grande que David, el rey, corría peligro de muerte. Tuvo que huir, salir de la ciudad, subir por el monte de los olivos y pasar y bajar hasta el valle del Jordán, pasar al otro lado del Jordán. Salió huyendo de su hijo. Y Absalom tenía la mayoría del pueblo de Israel consigo. ¿Cómo empezó? Soberbia, orgullo, rebeldía. Cuídate de estos espíritus. Es el espíritu de Satanás. Vamos a leer un par de textos más antes de terminar hoy. Estamos en Deuteronomio 28, versículo 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, y maldito serás en el campo. Maldita serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Enviará el Eterno sobre ti maldición, confusión, censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Eterno hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido
de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Eterno de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con tizón y con anyublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y el cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Vamos a parar ahí. Estamos en Deuteronomio 28, 15 al 23. Ahora, vemos aquí una gran cantidad de maldiciones, producto de la desobediencia. La maldición es el producto de la desobediencia. La bendición es el resultado de la obediencia. Si hay maldición en nuestras vidas, es producto de desobediencia. Pueden ser desobediencias heredadas de mis ancestros, que producen maldiciones generacionales. Yo puedo ser víctima de desobediencia de mis padres. Y la maldición me toca porque mis padres desobedecieron. Pero yo puedo cambiar la maldición en bendición. Dios puede cambiar la maldición en bendición. Cuando hay arrepentimiento en nuestras almas y empezamos a obedecer a Dios específicamente en las áreas que han causado la maldición, podemos cambiar la maldición en bendición con la ayuda de Dios. Entonces, la desobediencia a los mandamientos de Dios da permiso a Satanás a operar en nuestras vidas. Dios le da rienda suelta al destructor. Las maldiciones de Dios dan pista libre a los malos espíritus, a robar, destruir, causar pobreza, causar que no podemos casarnos, enfermedades, tanto físicas como mentales. Aquí dice también que el cielo será como bronce. Podemos verlo de dos maneras. Puede ser que no llueva, que es algo físico, que es el primer nivel de interpretación de esta escritura. Pero también puede ser algo espiritual. Sientes que estás orando y hay una barrera. El cielo es de bronce. Y eso puede ser por causa de una maldición. ¿Cuál es la causa de la maldición? La desobediencia. Hay que buscar las áreas de nuestras vidas donde hay desobediencia. O en nuestros ancestros donde ha habido desobediencia y especialmente los pecados más graves, que es la idolatría, todo lo que tiene que ver con brujería, culto a otros dioses, a los santos, asesinatos, abortos. Son cosas muy graves que traen maldiciones generacionales. Nosotros podemos pedir a Dios que nos libere de esas maldiciones, que perdone a nuestros pecados y los ancestros, nuestros antepasados. Y tenemos que cuidar de no volver a practicar nada de lo que ellos practicaron o lo que nosotros practicamos antes que trajeron estas maldiciones sobre nuestras vidas. Efesios 2, versículo 2, dice que el príncipe de la potestad del aire es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Él está en el aire. Él es un espíritu y él opera ahora en los hijos de desobediencia. Si queremos estar protegidos de él, necesitamos andar en obediencia, porque el Eterno le ha dado a él la autoridad, el derecho de trabajar y operar en los hijos de desobediencia, los que no obedecen. Hay dos reinos, el reino de la obediencia y el reino de la desobediencia. Los que desobedecen a Dios automáticamente se someten al reino de la desobediencia y están bajo la influencia del espíritu del príncipe de la potestad del aire. Es decir, la única forma de combatir los malos espíritus es obedecer a Dios. Si no quieres obedecer a Dios, nunca podrás vencer
sobre los malos espíritus. Te vuelvo a insistir esta verdad muy importante. El que no quiere someterse a Dios no podrá enfrentar a Satanás porque es siervo de Satanás. No puedes estar en medio, no hay nada en medio. O te sometes a Dios o no te sometes a Dios. Si no te sometes a Dios, estás bajo la influencia de Satanás. Dios ha establecido así. Él quiere que sea así. Entonces, toda área donde hay espíritus o hay ataques de espíritus, tienen que ser tratadas primero en la obediencia. Es decir, por ejemplo, si tienes un espíritu de fornicación, eres esclavo del sexo. Si tú quieres obedecer a Dios, decides, Dios, yo quiero someterme a tu palabra, a tu ley, a tu mandamiento. Quiero solamente tener relaciones sexuales dentro del marco de lo permitido por ti, dentro del matrimonio, entre hombre y mujer, y cuando la mujer no está en su periodo de menstruación. Eso es lo que tú has establecido. Además, quiero ser libre de todo espíritu de deseo incontrolable, insaciable. Quiero tener dominio propio. Quiero que tu espíritu controle mi vida sexual. Si quieres obedecer a Dios, podemos expulsar el espíritu de fornicación. Si no quieres obedecer a Dios, no hay quien saque ese espíritu de ti. Lo mismo con la ira, con la gula, con las mentiras, con cualquier emoción negativa maligna. Si no perdonas al que te ha hecho daño, no puedes ser libre de los malos espíritus. Tienes que arreglar la vida con Dios primero. Sométete totalmente. Pide que la luz del Espíritu de Dios venga sobre ti. Pide que la luz del Espíritu de Dios venga sobre ti y revele toda área de desobediencia, toda área de no sometimiento, toda área donde Dios dice no estoy contento contigo allí, en esa área. Y Él te lo va a revelar. Y tengo buenas noticias. La sangre de Yeshua limpia de todo pecado. Y cuando hay quebranto de corazón, humildad, deseo de caminar con Dios, deseo de obedecer a Dios, el Espíritu de Dios viene y te ayuda. Él nos ayuda en nuestra debilidad. La nueva vida en el Mesías es millones de veces más poderoso que cualquier demonio. La nueva vida en el Mesías, el Espíritu del Mesías, está muy por encima de Satanás. Y nosotros estamos en el Mesías, muy por encima de todo principado, potestad, autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombre en este siglo y también en el venidero. Todo está bajo los pies del Mesías y nosotros somos los pies del Mesías. Nosotros estamos muy por encima de los demonios en el Mesías. Y con esa nueva vida que tenemos en Él, podemos combatir cualquier debilidad de la carne, cualquier espíritu maligno, solamente si nos permitimos ser llenos del Espíritu. Si queremos obedecer, Dios nos va a ayudar. Esa vida en el Mesías va a tomar dominio, control, y podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que si hemos estado hablando casi 2 horas sobre estas cosas negativas, tenemos que saber que todas estas fuerzas, todo esto negativo, es muy fácil arreglar cuando hay sometimiento. Muy fácil. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andad en el Espíritu, y no satisfaceréis las cosas de la carne, las obras de la carne. Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo se hace? Humillándose, pidiendo, dando gracias, recibiendo. Por gracia recibisteis. Es gratis. Yeshua pagó con su sangre. Dios pide nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra disposición. Él no exige
perfección. Él exige disposición. Si tú quieres, Él te va a ayudar. Ahora vamos a orar. Y vamos a tener un tiempo ahora de entrega. Yo sé que muchas de mis palabras son como flechas, son como cuchillos que salen y cortan. Y muchos se han sentido atacados, incluso molestos con ciertas cosas que he dicho. Es que Dios nos ama demasiado para no ayudarnos a ser totalmente libres. Y la verdad nos hace libres. Padre Celestial, queremos entregarte todo. Pido que nos liberes de todo espíritu de comercio y que nos enseñes el camino de la humildad, el camino de la verdad, el camino de la sinceridad, el camino del sometimiento, el camino de la disposición, el camino de la sumisión. Yo quiero ser obediente. Quita toda rebeldía de mi alma. Elimina toda maldición generacional. Revela las áreas donde hay influencias de espíritus malignos. Haz una separación. Quita toda rebeldía. Lléname con tu espíritu. Lléname con tu espíritu. Quiero ser obediente. Me someto a tu reino. Estoy dispuesto a obedecerte, pero no puedo sin tu ayuda. Pido perdón por mis pecados. Perdona mi orgullo. Perdona mi autosuficiencia. Perdona mi deseo de recibir gloria de los hombres. Perdona mi soberbia. Perdóname por fijarme demasiado en mi aspecto físico. Perdóname por haberte quitado el lugar que solo te corresponde en mi vida. Perdóname el espíritu de comercio. Ya no quiero comerciar contigo más. Hágase tu voluntad, no la mía. Cumple tu propósito en mi vida. Tú me creaste para ti, para cumplir tus propósitos. Heme aquí, envíame a mí. Lléname con tu espíritu. Lléname ahora con tu espíritu. Recibo el perdón de mis pecados. La sangre de Yeshua me limpia de todo pecado. Gracias por esa sangre. Gracias por esa limpieza. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por el espíritu de fuerza. Gracias por el espíritu de dominio propio. Gracias por el espíritu de santidad. Bendito sea tu nombre.